En el caso de Benjamin, suele olvidarse muy a menudo, quizá por la manera en que lo hemos recibido, principalmente en ámbitos académicos, que antes que el filósofo en el que hoy solemos reconocerle, Benjamin fue un crítico. La mayor parte de su producción escrita corresponde a las reseñas y a las críticas literarias que fue publicando en diversos medios de prensa escrita, en diarios, revistas semanales, suplementos culturales. Eso hace, olvidar eso muchas veces hace que sesguemos su pensamiento y lo entendamos como más adusto, más serio a veces de la cuenta. Él publicó todo tipo de cosas, reseñas sobre ferias gastronómicas, diarios de viaje, reseñas por supuesto literarias, cinematográficas, ¿no? Entonces conviene entender eso y conviene entender sus reflexiones sobre su propia actividad como crítico, ¿no? Porque en el fondo es ahí donde se esconde alguna de las claves para entender lo que también más potencialidad y más virtualidad puede tener como diagnóstico contemporáneo, ¿no? Que es su comprensión crítica de lo que hoy llamaríamos el ecosistema mediático de su tiempo. Él no usaba esa expresión, pero que desde mi punto de vista hay una serie de puntos en ese diagnóstico tremendamente proféticos para desarrollos que han venido posteriormente. Resumiendo, podemos decir que Benjamin comprende que hay una especie de violencia tácita en el sistema editorial mediático de su tiempo, en el entramado de prensa, etcétera, ¿no? Que acaba, él dice, comprimiendo a los mejores con una enorme presión atmosférica. Entiende que eso tiene que ver con que la prensa, en el fondo, está, dice, en manos del oponente, es decir, en manos de un oligopolio, en realidad, burgués, ¿no? En muy pocas manos. Y frente a esa violencia tácita, sistemática, estructural, ¿no? Benjamin propone una violencia que obedece a la propia especificidad de la escritura crítica, ¿no? Una violencia que debemos entender como tomando, desgajando fragmentos literarios y sometiéndolos a crítica, a glosa, a comentario, ¿no? Tomando fragmentos, usándolos estratégicamente como cita. En el fondo, eso, si bien estamos en unas condiciones históricas completamente distintas, ¿no? En el fondo, esa idea de que puede reaccionarse desde la escritura con una forma de violencia que es específica de la escritura misma, ¿no? Frente a esa violencia ambiental de los usos políticos, económicos que tiene el ecosistema mediático, sigue siendo hoy perfectamente pertinente, incluso lo es más aún que en el momento en que escribía Benjamin.